La Biblia en Contexto presenta Libro de Abdías, escrito por Eneida González. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste hablar sobre el mensaje contenido en este libro? En mi caso no lo recuerdo. Este hecho nos invita a preguntarnos ¿qué mensaje hay en este libro? El profeta Abdías no es muy conocido ni mencionado. De hecho, encontrar dónde está ubicado este libro en nuestras Biblias podría llegar a ser toda una aventura. Por su poca extensión, pertenece a la colección llamada Profetas Menores. Ocupa el cuarto lugar después de Oseas, Joel y Amós y está justo antes de Jonás. Si lo buscas en una Biblia física y no tienes buena práctica, créeme, te va a costar encontrarlo. Abdías es el libro más corto en el Antiguo Testamento y no es citado en el Nuevo Testamento. El nombre Abdías significa adorador de Jehová o el siervo de Jehová. Un siervo que viene, hace su trabajo y desaparece. Se limita a transmitir su mensaje y a desaparecer, y eso es prácticamente todo lo que sabemos acerca del hombre que escribió este libro. Aparte del hecho de que Abdías era un profeta en el reino del sur de Judá, no sabemos nada de sus antecedentes o de su ministerio. No se proporcionan ni el nombre de su padre ni el lugar de nacimiento. Entonces, ¿cuándo y dónde se escribió este libro? La mayoría de los comentaristas bíblicos creen que el autor de este libro fue contemporáneo del profeta Jeremías, el último de los profetas antes de que Jerusalén fuese llevada cautiva. El libro de Abdías es uno de los más difíciles de fechar, porque el autor no da una referencia clara al respecto, como el caso de otros profetas que sí mencionan los reyes que estaban en eminencia cuando ellos escribieron. Como la profecía que predicó acerca de Edom fue cumplida en el año 582 a.C., algunos colocan el libro cerca del cumplimiento de esta profecía, o sea, para el año 586 o 585, es decir, después de la destrucción de Jerusalén, unos pocos años antes de la destrucción de Edom a manos de Babilonia. Mientras que otros creen que fue escrito en la época del rey de Joram de Judá, es decir, año 848-841 a.C. Ahora, el enfoque de la profecía de Abdías se divide en dos secciones principales. La primera está dirigida a Edom y anuncia su inevitable caída. La segunda sección principal de la profecía se refiere al día del Señor, que para Judá representará la proclamación de su liberación. Pero, ¿por qué debemos estudiar este libro? A medida que lo estudiamos, aprendemos la importancia del afecto fraternal y los peligros y las consecuencias de abandonar el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Además, es el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. Para entender a Abdías hay que remontarse al libro de Génesis, donde leemos la historia de Esaú y Jacob y la lucha que hay entre los dos hermanos desde el vientre de su madre. El libro de Abdías relata la historia de dos naciones: la nación de Israel, descendientes de Jacob, y la nación de Edom, descendientes de Esaú. Y profetiza la destrucción de los edomitas y la seguridad del triunfo de Israel. Es necesario recordar que Esaú menospreció su primogenitura y la bendición de su padre por un plato de lentejas. Ahora bien, cuando los israelitas salieron a la tierra de Israel después de haber estado cautivos y esclavos en Egipto, Moisés solicitó al rey edomita que le permitiera pasar por esta tierra. Pero el rey edomita no se lo permitió, y recordemos que entre ellos había un parentesco de sangre, pues eran hermanos. ¿Pero qué ocurrió? Le cerraron el paso a Moisés y a su pueblo. Los edomitas siempre estaban prestos a ayudar a cualquier enemigo que tocara a Israel. Edom alentó a Babilonia para que destruyera Jerusalén. Además, los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, Joram, Acaz, tuvieron conflictos constantes con Edom. Pero veamos la posición geográfica de Edom. Estaba ubicada al sur del Mar Muerto. Tenía 162 kilómetros de largo y 32 kilómetros de ancho. La capital de Edom era Petra, que significa roca. Tenía montañas de aproximadamente 1.700-1.800 metros de altura.
Este sistema montañoso tenía un paso de un poco más de 1 metro de ancho, dejando una fortaleza natural. No cabían sino 2 jinetes. Tenían sus casas y otros edificios tallados en la roca. Edom era una importante fuente de hierro y cobre y estaba en una ruta estratégica entre Arabia y el mar Mediterráneo. Salomón mandó construir barcos en la ciudad edomita de Ezión-Geber, en el Golfo de Agabá, y estas naves zarparon de allí rumbo a Ofir, donde tomaron oro para Salomón. En el Nuevo Testamento este territorio de Edom se conocía como Idumea, que es la palabra griega por Edom, y se dice que el rey Herodes Agripa II fue el último de los edomitas. Esta posición geográfica los hizo creer que eran invencibles y poderosos. Fue esta falta la que le trajo graves consecuencias a Edom, la actitud de su corazón, uno que se enalteció a tal punto que llegó a pensar en su orgullo: ¿quién me derribará a tierra? Este pueblo creía que al vivir geográficamente en un lugar estratégico, en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, no sería objeto de la mirada y el juicio divino. De allí la respuesta de Dios: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Así pues, el pecado que Dios castiga en esta profecía no es otro que la soberbia del corazón. Más adelante se registra una lista con 8 no debiste, pronunciados por Dios en boca del mensajero mencionado por Abdías en su visión. Estos reflejan claramente el carácter y los aspectos de un corazón entenebrecido con la soberbia. Mira lo que dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Esto lo podemos leer en los versículos 12 al 14. La referencia en este libro que dice «a ti que habitas en las hendiduras de la peña» es una referencia muy literal a la nación de Edom. Si has tenido el privilegio de visitar Tierra Santa, puede que hayas estado en la región del Negev y hayas visitado la ciudad de Petra. A esta asombrosa ciudad se puede llegar cruzando enormes fisuras de 1 milla o más a través de la roca, por un estrecho desfiladero de poca anchura que lleva al visitante a un lugar abierto donde habían sido tallados templos de la roca viva, gigantescos templos con puertas de unos 12 o 15 metros de altura, y esa era la capital de Edom. Esa era la antigua ciudad, cuyas gentes creían que debido a que poseían estas defensas naturales eran inexpugnables, por lo que su corazón se llenó de orgullo y, como dice el Señor hablando por boca del profeta, se dejaron engañar por el orgullo de su corazón, pensando que no había nada que les pudiese derrotar, pero Dios dijo que serían derrotados. Justo unos cuantos años después, los romanos llegaron y destruyeron las ciudades de Edom y se apoderaron de esta fortaleza inexpugnable, y desde entonces ha estado en ruinas. Abdías nos permite ver que se cosecha lo que se siembra. Edom sembró traición, sus aliados harían lo mismo con ellos. Edom robó y saqueó al pueblo de Dios, lo mismo les sucedería a ellos más tarde. Edom actuó con violencia en contra de los hijos de Dios. A ellos los trataron también con violencia. Edom quería la aniquilación de los judíos. Muy pronto Babilonia destruiría a Edom. En la segunda sección del libro de Abdías se introduce el tema del día de Jehová. Este día se refiere al castigo que vendría sobre Edom. La ira de Dios sería derramada sobre los descendientes de Esaú. Pero además este día muestra que tiene implicaciones no solamente para Edom, sino para todas las demás naciones de la tierra. Jehová es Señor soberano de todas las naciones, y su espada está preparada para llevar retribución a todas las naciones que se oponen a él y a su pueblo. Abdías refleja que el castigo de Dios será justo y acorde con sus maldades. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dios había empezado el juicio sobre su casa Israel, pero
volvería a restaurar su pueblo santo, mientras que las naciones enemigas serían destruidas sin quedar rastro de ellas. Estos pecados de Edom que trajeron el juicio de Dios contra ellos, debemos comprenderlos y no debemos practicarlos si deseamos vivir una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios. Estimado oyente, sea esta narración un estímulo para que te animes a profundizar en las enseñanzas de este corto libro que, aunque escrito hace más de 2500 años, trae una nueva esperanza y fortaleza para el pueblo de Dios que tiene enemigos visibles e invisibles que buscan su destrucción. Pero aunque todo parezca perdido, el mensaje que trae Abdías es que Dios va a poner en su sitio a los enemigos de su pueblo y a su pueblo mismo. Este es uno de los libros más pequeños de la Biblia, así que, ¿por qué no sacas unos minutos para estudiar este interesante libro de la palabra? En el próximo episodio estaremos hablando sobre... Para entender el infierno explicado según la Biblia, es necesario entender que no es por lo buenos o lo malos que hayamos sido en este mundo, ya que desde el momento en que nacemos, la maldad habita en cada ser humano. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los esperamos en un próximo episodio de... La Biblia en contexto.